El otro día vimos todo lo que es las funciones cognitivas. Esperen que la compu se me tildó. No, si la vamos a pasar bomba con este internet hoy. Aguárdenme un segundo que así puedo guiarme, que el internet se me tomó vacaciones. Ahí está. Pero, che, bueno, perdón, chicas. Hoy internet y hoy está contra mí la tecnología. No saben lo igual lo que me costó dar la anterior clase también, ¿eh? Porque yo tengo como mis borradores acá y no me abría, me quedé sin luz en pleno. Teníamos la clase presencial de psicología social y se cortó la luz. Y fue como, bueno, miremos, pues, vayamos prendiendo luces alrededor, algo por el estilo. Fue una onda así. Eh, No, 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 ya estoy, ya estoy. Vamos. No la quiero cancelar también porque ya la semana que viene o la otra arrancan otros cursos y, y después se me va a hacer un lío como reorganizarnos. ¿Pero ustedes me escuchan bien? Bien, genial. Bueno, vamos con la clase 11, ¿sí? Que es como la continuidad de la clase anterior, que es todo lo que tiene que ver con estimulación sensorial e integración sensorial, que es muy importante en la primera infancia, ¿sí? Explícitamente nosotros realizamos la estimulación sensorial, pero todo lo que tiene que ver con integración sensorial lo hacen las terapistas ocupacionales. ¿Sí? Que es otro tipo de profesión que abarca dentro del área de las terapias. ¿Alguna vez escucharon de terapistas ocupacionales? Son bastante raras. No mucha gente estudia terapia ocupacional, igual que psicomotricidad. ¿Sí? Creo que la otra vez hablamos un poco de la terapia ocupacional. Esa en particular, todo lo que tiene que ver con terapia ocupacional son licenciaturas, ¿sí? Son carreras, tanto como psicomotricidad. Hay cursos. Yo, por ejemplo, hice el curso de auxiliar en terapia ocupacional y auxiliar en psicomotricidad lo estoy terminando porque hice una, pero no me gustó tanto. Pero sí o sí necesitamos tener alguien que nos supervise o tener otro título a la par. Por ejemplo, yo lo hice para seguir acompañando lo que era estimulación temprana y lo que era psicología, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, como terapista ocupacional no puedo evaluar porque no tengo una matrícula de terapista ocupacional, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la terapia ocupacional evalúa todo lo que son las habilidades y limitaciones de cada persona, ¿no? Cada sujeto individualmente, considerando todo lo que son los factores físicos, cognitivos, emocionales y del entorno, y a partir de ahí adaptar estrategias, diseñarlas para facilitar todo lo que comprende la realización de actividades diarias, ¿sí? Las ABD, se le dice actividades diarias, actividades de la vida diaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que busca la terapia ocupacional es la rehabilitación, adaptación y la autonomía para poder que esta persona tenga la independencia funcional. ¿Qué quiere decir la independencia funcional? Que a través de la integración social, la integración sensorial, pueda tener una participación en la vida cotidiana, ¿sí? Se vincula mucho con la psicomotricidad, pero son dos distintas, porque habitualmente a veces piensan que psicomotricidad y terapia ocupacional son lo mismo, pero son dos cosas distintas, ¿sí? Bien, cuando hablamos de esto, ¿sí? En cuanto al área de estimulación temprana, nosotros lo vemos como intervenciones sistemáticas, ¿sí? Una tras la otra en pos de desarrollar todo lo que tiene que ver con este desarrollo integral del niño durante los primeros años de vida, ¿sí? Dentro de este espacio, lo principal es la estimulación sensorial, ¿sí? Ya que nosotros sabemos que durante las primeras infancias es donde más conexiones neuronales produce el cerebro.
Entonces, el sistema nervioso recibe constantemente estos estímulos del ambiente y del propio cuerpo y puede empezar a generar conexiones y desde ahí registrar estos estímulos, organizarlos e interpretarlos. Y desde esa manera el niño o la niña, en estos casos, va a ir respondiendo adecuadamente a las demandas de su entorno, ¿sí? Cuando este procesamiento sensorial se produce de manera adecuada, el niño puede explorar, aprender, relacionarse y adaptarse. Cuando no sucede así, la dificultad en la integración sensorial puede generar alteraciones tanto en la conducta como el aprendizaje, la regulación emocional y el desempeño motor. ¿Sí? La integración sensorial es un proceso neurológico. ¿Sí? Cuando vieron que hace poco había salido de Natalia Oreiro, con eso de que tenía un trastorno con respecto a los sonidos de las personas al masticar, es un proceso neurológico, no es que es solo molestia, sino que le duele, ¿sí? Y este proceso neurológico comienza desde la vida intrauterina, como decíamos siempre, desde el proceso de la gestación, y se continúa desarrollando durante toda la infancia. Y a través de las experiencias sensoriales repetidas y significativas, el cerebro comienza a aprender a discriminar estímulos, a organizar respuestas y así construir las habilidades que son a su vez cada vez más complejas, ¿sí? Por eso es que esto va subiendo como de nivel sistemáticamente, ¿sí? Bien, ¿qué es la estimulación sensorial? Es un conjunto de experiencias dirigidas a qué? A activar y desarrollar los sistemas sensoriales mediante estímulos organizados, significativos y adecuadas a la etapa evolutiva de este niño o niña en particular que vamos a acompañar, ¿sí? Estos estímulos pueden provenir del ambiente externo, del propio cuerpo y son recibidos a través de los sentidos. ¿Qué permiten al niño estos estímulos? Explorar el entorno, construir conocimientos, desarrollar habilidades motrices, regular emociones, favorecer el lenguaje y la comunicación y establecer vínculos afectivos, ¿sí? La estimulación sensorial lo que hace es favorecer la maduración del sistema nervioso central y fortalecer las conexiones neuronales. Y durante la primera infancia, como ¿se acuerdan cuando vimos el video de un montón de conexiones y lleno de luces que se producía en el cerebro? Es porque en la primera infancia existe una gran plasticidad cerebral, que significa que el cerebro posee una elevada capacidad para modificarse a partir de la experiencia, ¿sí? Luego las experiencias, por eso las experiencias sensoriales tempranas son fundamentales para el desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos de la estimulación sensorial? Primero es favorecer la maduración neurológica, ¿sí? Las experiencias sensoriales repetidas fortalecen todos estos circuitos neuronales y promueven el desarrollo cerebral. Así también mejora la capacidad de exploración, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el nene? Aprende a interactuar con objetos, con personas, espacios, mediante ¿qué? La percepción de sus sentidos, ¿sí? Estimula el desarrollo motor, favorece la regulación emocional y desarrolla habilidades cognitivas. También, ¿vieron cuando decíamos esto de el cuerpo habla? Conocer nuestros sentidos nos favorece a la comunicación y desde fortalecer la comunicación también me fortalece los vínculos, porque todas las experiencias sensoriales compartidas favorecen esto, el contacto social, la interacción afectiva. Recuerden esto, cuando un bebé llora, ¿sí? Que está a los gritos y lo tiene la tía, ¿cómo se calma muchas veces? Piensen, sin miedo. Bien, le da un juguete para que vea, pero después sigue llorando con la tía. ¿Qué puede llegar a parecer que digan, uy, se calmó? Se lo devolvemos a la mamá. Exactamente. ¿Por qué? Porque el contacto físico del tacto, del olor, del piel a piel, me genera un vínculo. Y ese vínculo, ¿cómo lo genero? A través de mis sentidos. Y encuentro a mamá y me tranquilizo, me regulo mis emociones. El contacto, a través de esa experiencia sensorial, ¿sí? Favorece la interacción afectiva.
Ese es un claro ejemplo, ¿sí? El niño se cae, la nena se cae, empieza a llorar y muchas veces ¿qué busca? Exactamente, buscan ese contacto. Y, por ejemplo, están en la escuela y no está mamá y papá, busco a la persona que constantemente me contiene. Y cuando me contiene de dale, vos podés, o vienen y es como automático, abrazamos al niño que llora. Y desde ahí es donde los sentidos nos favorecen el contacto social y la interacción afectiva, ¿sí? Por eso son muy importantes. Y en esto hay una integración sensorial. ¿Qué es la integración sensorial? Es cuando el proceso neurológico, ¿sí? Recibe al cerebro, ¿no? Recibe, organiza, interpreta y responde a la información que vienen de los sentidos y del propio cuerpo, ¿sí? Esto fue postulado por una terapeuta ocupacional y neurocientífica que se llama Jen Aires, quien fue la que armó las primeras evaluaciones neurosensoriales, ¿sí? Hay evaluaciones de integración sensorial que la hacen las terapistas ocupacionales, ¿sí? Es una evaluación donde tiene ciertas cosas que hacer el niño mediante el juego y va a ir puntuando y viendo la capacidad de este niño de aprender y de sostener esta capacidad del sistema nervioso para integrar adecuadamente toda la información sensorial. ¿Qué es lo que permite la integración sensorial? Mantener el equilibrio, coordinar movimientos, regular emociones, mantener la atención, planificar acciones y adaptarse a diferentes situaciones. Cuando el cerebro no logra organizar correctamente la información sensorial, pueden aparecer dificultades en el desarrollo. ¿Dónde aparece mucho esto de una diferenciación de procesamiento sensorial muy tangible? En los neurodivergentes, ¿sí? Tienen a veces esto que hablábamos, ¿no? La hipotonía, la hipersensibilidad o hiposensibilidad, como que sus sentidos son distintos o diversos a los neurotípicos, ¿sí? Sucede que tal vez tienen hipersensibilidad, que es que los ruidos o las texturas las sienten el doble, ¿sí? Y la hipersensibilidad que tal vez necesitan como hiposensibilidad, que un ruido lo escuchan en menos sensación que un otro, e incluso afecta mucho en los niños autistas, por ejemplo, en niños y niñas autistas, que su sistema vestibular no tienen integración sensorial y no calculan su cuerpo con situaciones de peligro. ¿Sí? Como que se suben. Ayer, chicas, literalmente, yo tengo una cama cucheta. Y no sé en qué momento el niño trató de caminar por el borde de la cama cucheta de arriba, sin miedo. O sin ir más allá, fuimos a sus terapias, fueron 5 minutos y el chabón estaba colgado de la reja de arriba y era como, no tiene miedo, no tiene percepción del miedo, su equilibrio. Y el chabón estaba ahí como, ah, mira, estoy arriba de una reja. Y lo alzo, upa, lo bajo, me doy vuelta para ponerme la campera y estaba otra vez ahí colgado. Luego con terapia se regula, porque mi primer niño también le sucedía lo mismo. Y al segundo también. Y ahora están más regulados, como que hay cosas que no van tan al peligro. Pero incluso, por ejemplo, Ingrid ha visto que mi niño al medio se vive golpeando, está quebrado todo el tiempo, porque no tiene esto de la propioceptividad desarrollada. Él pateó la pelota, terminó quebrado. El otro día, cuando saltó, él no calcula el espacio físico con su cuerpo, saltó, pegó en el borde de la cama elástica y se cayó y dobló, no supo posicionar bien el pie. Y uno dice, no, bueno, pero fue de las caídas más tontas, aparece ahí mi hijo del medio ahí como diciendo, hola, no tengo registro sensorial de mi propia receptividad, me voy a caer. Y sucede en los neurodivergentes, es súper tangible. A mí me sucede, yo soy retorpe, no tengo como propioceptividad y también me choco todo. Hoy, por ejemplo, me choqué no sé cómo hice, pero me choqué el borde de una puerta y tengo un chichón en la cabeza. Pero bueno, el procesamiento sensorial comprende varias etapas. El primero es el registro sensorial, que es cuando el sistema nervioso detecta esos estímulos provenientes de dónde, del medio ambiente o del cuerpo. Luego tenemos la modulación sensorial, que es cuando el cerebro regula la intensidad de la respuesta frente a estos estímulos.
Y ahí aparece la discriminación sensorial, que es lo que permite diferenciar características de los estímulos, como tamaño, textura, movimiento, sonido, ¿sí? Y ahí es el paso final, que es la organización de la respuesta. Es cuando el cerebro genera una respuesta motriz, emocional, acorde a esa situación. Es, por ejemplo, los chicos que tienen hipersensibilidad auditiva, vieron que en las fiestas, cuando están los cohetes y los fuegos artificiales, se sobreestimulan y hay niños que no están procesando aún bien la organización de la respuesta, les generan crisis de ansiedad y se terminan golpeando, mordiendo, acostando, ¿sí? Por eso la terapia ocupacional ayuda a eso, a reconocer y organizar esa respuesta. De repente, no sé, ponerse auriculares o en ese momento buscar un lugar aislado, o si me lo anticipan, saber cómo puede reaccionar mi cuerpo, ¿sí? Hay un montón de estrategias que realizan en esos espacios. ¿Por qué es importante la integración sensorial? Que es esto de anticipar y poder ir reconociendo en cómo organizo la respuesta. Primero es para que se sienta más seguro en el ambiente en donde está. Regule su conducta, organice movimientos, mantenga la atención, también para que desarrolle la autonomía, porque si no siempre estamos dependiendo de un otro. Tolere cambios y transiciones y mejore el aprendizaje, porque las alteraciones en este proceso impactan mucho en la vida cotidiana. Piensen en esto, en la época de las fiestas es cuando más se habla de todo lo que tiene que ver con los desórdenes sensoriales. ¿Por qué? Porque aparecen los cohetes, los fuegos artificiales, los ruidos, los movimientos. Imagínense un niño con toda la estructura de todos los días, acostarse a las 10, a las 11, y de repente tener la casa llena o ir a otra casa, bancarse hasta las 12, un montón de cambios y encima todo lo que tiene que ver con lo sensorial, luces, cohetes, ropa distinta, las texturas de los papeles, todo eso los regula y puede aparecer una crisis, ¿sí? Bien, entre los sistemas sensoriales reconocemos 5 sentidos, como siempre decimos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Vista, o sea, oído, tacto, gusto, ¿sí? Y olfato. Pero también, ¿sí? Hay 3 sistemas fundamentales más. El primero es el sistema táctil, pero como sistema, no solo como el tacto en sí, porque nosotros pensamos el tacto y siempre vinculamos a las manos, pero el tacto es todo el cuerpo. Yo lo que siento es ese contacto físico. El sistema vestibular y el sistema propioceptivo, ¿sí? El sistema táctil, ¿sí? Es el encargado de procesar la información que se recibe a través de la piel, no solo de las manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la piel es el órgano sensorial más extenso del cuerpo y posee receptores especializados. ¿Y qué nos permite detectar esto? La presión, la temperatura, el dolor, la vibración, la textura, el contacto, ¿sí? Y una de sus funciones son, por ejemplo, la protección, el poder identificar estímulos que son potencialmente peligrosos, ayudar a diferenciar las características de los objetos, ¿sí? Esta, por ejemplo, no sé, la masa se siente así, la tela colchadita se siente así, ¿sí? Y también constituye el reconocimiento del cuerpo propio. Empiezo a construir mi esquema corporal a través del el tacto, ¿sí? El contacto físico, como dijimos hace un rato, si un niño llora, una niña llora, y viene alguien, me abraza, me contiene, yo que empiezo a sentir seguridad y calma, ¿sí? El sentido del tacto es uno de los que se desarrolla desde la vida uterina y el contacto corporal, las caricias y la manipulación de objetos favorecen la maduración de este niño o niño, ¿sí? Por ejemplo, hubo un tiempo en que hay una historia rondando, ¿no? De que tenían en un hospital tenían eh, como 2 habitaciones de niños prematuros, ¿sí? En una, las enfermeras iban y alzaban a UPA a los niños, le hacían el contacto piel a piel. Y esos niños sobrevivieron y fueron devueltos a sus mamás. En las otras que metían las manos, ¿sí? Y cuidaban con los guantes y no había el contacto piel a piel, que nada, solo observaban al niño y su evolución, terminaban falleciendo. ¿Por qué? Porque las experiencias táctiles, ¿sí? Tempranas, influyen muchísimo en la seguridad emocional, la exploración del entorno, el desarrollo motor. Por eso hoy por hoy se superimpulsó esto de el sistema de apego. Vieron que están los bulars en donde ponen al bebé y que la mamá haga todo con el bular.
porque el bebé siente más calma, ¿sí? Y a medida que pasa ese desapego, ir a haciéndolo paulatino, ¿sí? No tanto como, "Oh, listo, nació, lo tiramos por un costado". A su vez, como antes decían, déjalo llorar que desarrolle los pulmones. No, se desarrolla un sistema de abandono. ¿Y cómo lo calmo? A través del tacto. Incluso le toco una piernita, el bebé está llorando, yo voy, le toco una piernita, lo alzo, pues lo vuelvo a acostar y lo vuelvo a repetir seguidamente, el niño va a aprender que mamá está ahí, que ese adulto va a recurrir a mi socorro. Y van a ver que después de dejar llorar no necesitan tenerlo para todo el tiempo, pero necesitan esa respuesta inmediata varias veces para comprender a través del tacto que hay un ser humano haciéndome sentir seguro. ¿Sí? Bien. Luego tenemos lo que son las alteraciones, la hipersensibilidad táctil, que es el rechazo a determinadas texturas, la molestia frente a las etiquetas de la ropa, la evitación de contacto físico, las reacciones intensas ante el aseo y la selectividad alimentaria. Por ejemplo, nosotros teníamos un niño del espacio que no se quería bañar y vos decías, ¿por qué? Y era porque el agua sentía que le raspaba. Entonces, nada, mucha terapia ocupacional y demás, pero se tenía que bañar con toallitas higiénicas, con los baños esos, los baños para de cama, que son con baños así como las toallitas son más enjabonadas. O si no, tenía que ir y una higienización, ayudarlo, porque él sentía literalmente que el agua le tocaba el cuerpo y lo raspaba, lo lastimaba, ¿sí? Entonces es importante desde ahí poder ir trabajando, pero hay un montón de alteraciones táctiles. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Genial. Bueno, luego tenemos el sistema vestibular, que bien ven, por ejemplo, este sistema no lo conoce todo el mundo. El sistema vestibular se encuentra ubicado en el oído interno, ¿sí? Y es responsable de procesar toda la información relacionada con el movimiento, el equilibrio, la posición de la cabeza y la orientación espacial, ¿sí? ¿Qué funciones cumple? Por ejemplo, el control de la postura, del control postural. ¿Por qué? Porque permite mantener desde el equilibrio la estabilidad corporal, ¿sí? Es cuando el niño empieza a levantar el cuello, sostiene la cabeza. El equilibrio favorece la coordinación de movimientos, la regulación del tono muscular, la coordinación ocular, ¿sí? Todo lo que es mano-pie, ojo, mano, pie, ojo, mano, ojo, pie, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la coordinación de poder visualizar algo y coordinarlo con los movimientos de nuestras extremidades. La regulación del nivel de alerta también, ¿sí? Puede generar activación o calma según el estímulo. Es importante porque el sistema vestibular participa en el gateo, la marcha, los saltos, coordinación bilateral, organización espacial. Sí, las experiencias de todos estos movimientos favorecen el desarrollo neurológico y motor. ¿Qué sucede cuando aparecen las alteraciones vestibulares? Puede aparecer la hipersensibilidad vestibular, que es el miedo al movimiento, inseguridad gravitacional, rechazo a hamacas o toboganes, dificultad para despegar los pies del suelo y mareos frecuentes. Y luego tenemos la hiposensibilidad vestibular, que nosotros asociamos siempre a las personas neurodivergentes al hiper, todo tiene hiper. En este caso, muchas de personas neurodivergentes tienen hiposensibilidad, ¿sí? Porque necesidad constante de movimiento, búsqueda excesiva de giros o saltos, conductas impulsivas, dificultades para permanecer sentados, ¿sí? Son los que caminan en puntita de pie, generan el aleteo, ¿sí? O dan vueltas en círculos para regularse. Lo que sucede es que muchas veces tienen como una desregulación porque actividades coordinadas de mano-pie, mano, ojo-pie o ojo-manos o ojo-mano-pie, les es complejo. Por ejemplo, andar en bicicleta, andar en patines, todas esas cuestiones que tienen que ver con eh, lo deportivo, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Luego tenemos el sistema propioceptivo, ¿sí? El sistema propioceptivo es el que informa al cerebro sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Los receptores están ubicados en los músculos, articulaciones y tendones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ayuda? Esto de la conciencia corporal, la coordinación motriz, la regulación de la fuerza y la planificación motriz. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta, pero para hacer un paso, caminar, mover la mano, participamos de una organización de secuencias motoras que hacemos inconscientemente en nuestro cerebro, pero de eso forma parte lo propioceptivo, solo que no nos damos cuenta, o sea, no estamos pensando, uy, quiero escribir, voy a levantar la mano,
luego levantar la mano, voy a agarrar el lápiz, cerrando el cerebro lo procesa solo mediante este sentido, ¿sí? En cuanto a la hiposensibilidad propioceptiva, aparece el golpear objetos con fuerza, buscar choques corporales, tener movimientos bruscos, romper materiales con facilidad, pero también tenemos la hipersensibilidad propioceptiva, que es la rigidez motriz, temor al movimiento, fatiga muscular, inseguridad corporal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre hipersensibilidad sensorial e hiposensibilidad sensorial? La hipersensibilidad sensorial ocurre cuando el sistema nervioso responde, pero de manera exagerada a los estímulos cotidianos, ¿sí? Entonces el niño lo que va a hacer es experimentar estímulos invasivos o amenazantes. Por ejemplo, reacciones intensas, irritabilidad, llanto frecuente, evitación sensorial, ansiedad frente a cambios o dificultad para regular sus emociones. En la hiposensibilidad sensorial implica una baja respuesta frente a estímulos sensoriales, ¿sí? Entonces el nene necesita más intensidad para registrar la información que se incorpora. Entonces, buscan constantemente estímulos, conductas impulsivas, esta necesidad de movimiento, escasa percepción del dolor y dificultades atencionales, ¿sí? Por ejemplo, en los niños neurodivergentes, pero con de la rama tal vez del autismo, a veces muchas veces tienen hipersensibilidad sensorial y los niños neurodivergentes de la gama del TDAH tienen hiposensibilidad sensorial. Ojo que no es una regla, ¿sí? Recuerden que cada niño es único y puede haber variedades, ¿sí? En cuanto a los recursos sensoriales, son todas estas materiales, estrategias y estímulos que nosotros vamos a ir utilizando para favorecer la regulación y organización de este sistema nervioso, ¿sí? Y tienen que ser seleccionados para ese niño en particular, teniendo en cuenta la edad, su perfil sensorial, las necesidades individuales y qué objetivo terapéutico voy a tener. Por ejemplo, en cuanto a todo lo que tiene que ver con recursos táctiles, podemos utilizar masas, plastilinas, arena cinética, es genial esa que yo no la sé hacer, pero dicen que es fácil. Después les voy a pasar un videito. Agua, espuma, cepillos terapéuticos, tela de diferentes texturas, bandejas sensoriales, ¿sí? En cuanto a los recursos vestibulares, pueden aparecer hamacas, pelotas terapéuticas. Las pelotas terapéuticas son esas pelotas de natalidad, las grandotas, gigantes, redondas. Esas. Bueno, sí, redondas, sí, porque es pelota. Dije una salamés así gigante. Em, Balanceos, giros, caminos de equilibrio, toboganes. Y luego para los recursos propioceptivos tenemos todo lo que son empujar objetos, arrastrar pesos, juegos de tracción, saltos, abrazos profundos, almohadón. Chicas, hoy tengo una papa en la boca, péguenme. Todo lo que son almohadones pesados. A mí me pasa, por ejemplo, em, mi niño más pequeño tiene despertares nocturnos y se desregula, ¿sí? Entonces, yo para que él se regule, lo envuelvo como burrito, lo acuesto en la cama, lo envuelvo en su frazada, apoyo la pata arriba y el brazo arriba, me empiezo a balancear y ahí se empieza a regular para quedarse dormido. Así duermo yo todas las noches, chicas. Después termina todo espatarrado, me muele a palos. Pero él, son las 10 de la noche y el chabón se puso un cohete en el cerebro y está boing, 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 salta y se golpea y choca, pum, pum, y está, porque se desregula visualmente. Es como que el cansancio lo lleva al otro extremo. En vez de agotarlo, lo acelera. Los ruidos, los gritos, todo eso lo desregulan más, entonces ni retarlo me sirve, ni ponerle música me sirve porque lo desregula, lo pone más estresado. Entonces, bajo las luces, pongo una lamparita que tengo acá en 3 términos de las lámparas que venden, vieron los chinitos. Apago todo, lo envuelvo, literalmente estilo burrito, con su mantita de siempre, esas mantitas de bebé que son pelucitas tiernas. Le pongo una mano arriba, le pongo la pata arriba, lo envuelvo de estilo burrito y lo aprieto y me empiezo a balancear. Y ahí son 10 minutitos y él se duerme.
como que empieza a bajar su sistema nervioso que está en alerta, empieza a bajar. Lo mismo sucede con muchos niños en situaciones de crisis. Es más complejo tener las mantas, pero hay niños que van con mantas. Nosotros tenemos algunos niños que van con mantas al espacio. Pero bueno, entre esas es como esto de los recursos propioceptivos. Pueden utilizar las mantas, yo le digo el burrito, ¿sí? Porque lo envuelvo ahí. Pero bueno, es complejo cuando hay desregulaciones sensoriales, ¿sí? Em, También lo otro que tenemos que tener en cuenta es el ambiente. Iluminación, ruidos, organización espacial, cantidad de estímulos, temperatura. Se desregulan mucho con la temperatura. No sé, capaz que hace un poquitito de calor y ellos sienten como que se están muriendo, necesitan desnudarse completo, ¿sí? Un ambiente que está con muchos estímulos puede generar desregulación. Hace un tiempito venía un nene al espacio que ni siquiera eran muchas luces ni nada, sino que se desregulaba visualmente, incluso sentía como que sus ojos, él decía, mis ojos queman, y era el rebote del reflejo de la luz de tubo en el pizarrón blanco en el colegio, y él sentía como que le terminaban ardiendo y le molestaban, no copiaba, se distraía. Toda una situación conductual que se cambió muchísimo, estilo no copies de ahí, y le empezaron a traer una pizarra negra, vieron como las pizarras mágicas, y la señora le escribía ahí y se lo daba a él. Era eso. ¿Por qué? Porque el contacto visual con la luz blanca rebotando en la pizarra blanca le hacía mal, ¿sí? Y se terminaba dispersando, se enojaba, empezaba a dar vueltas, molestaba a sus compañeros. Y era todo un problema conductual y sencillamente era que la luz en la pizarra blanca le molestaba. ¿Sí? Lo desregulaba al punto que quedaba fastidioso, le dolía la cabeza, todo. ¿Sí? Es importante que todas las actividades motrices favorezcan el desarrollo muscular, la coordinación, el equilibrio, la organización corporal y también la planificación motriz, ¿sí? Porque es una necesidad fundamental dentro de la infancia. En todo esto, nosotros podemos utilizar todo lo que es motricidad gruesa, que son todos estos que ya vimos, ¿no? Todos los movimientos amplios que involucran grandes grupos musculares, gatear, caminar, saltar, trepar, lanzar pelotas, caminar en círculos. Y todo lo que es motricidad fina, que es el enhebrado, rasgado de papel, modelado, pinzas, pintura. Porque todo esto, los circuitos motores, integran distintos estímulos sensoriales y así favorecen lo que es la coordinación, la atención, la organización espacial, la regulación conductual. Cuando hablamos de circuitos motores integrando tanto la motricidad fina con la motricidad gruesa, pueden inventar, no sé, colchonetas y tengo que ir arrastrándome en la colchoneta para después saltar en aros y a lo último embocar la pelota dentro de una caja. Y no saben la cantidad de estímulo que estamos dando ahí a ese niño, ¿sí? De coordinación, atención, reorganización espacial, la regulación conductual, de che, revolé la pelota y me enojé. O simplemente esto, ¿eh? Una caja, una pelota y que tienen que invocar en la caja, la pelota. Pasar la pelota, tomá, dame. Son un montón de actividades que regulan un montón de sentidos, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Nosotros, ¿sí? No realizamos integraciones sensoriales, pero sí observamos los primeros alertas. La integración sensorial es dentro de la gama de la terapista ocupacional. Pero si nosotros tenemos que observar el comportamiento sensorial, identificar estas necesidades, diseñar actividades individualizadas, acompañar a las familias y favorecer con estrategias para que tengan ambientes adecuados. Luego, la intervención tiene que ser interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que aparecer la terapista ocupacional en caso de que sea un trastorno de un trastorno sensorial, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en qué es observar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver. Nosotros tenemos que pensar en esto de la respuesta frente al contacto, cuando tocamos texturas, la tolerancia a sonidos, la reacción al movimiento, la organización motriz, todo lo que es su regulación emocional, ¿sí? Cómo juega, cómo explora, si se permite tocar ciertas masas, si las toca y no tiene resistencia.
Y esta información es la que nos va a dar tanto estrategias para nosotros como para la familia, ¿sí? Es importante que todas nuestras intervenciones sean continuadas por la familia, ¿sí? Nosotras desde ahí poder brindarles orientación, información clara, estrategias para el hogar, comprensión de este perfil sensorial del niño, ¿sí? Pensar en esto que la estimulación sensorial y la integración sensorial son pilares fundamentales del desarrollo infantil, ¿sí? No solo quedarnos en los 5 sentidos, sino también pensar en esto del sentido del tacto como un sistema táctil y sumarle el vestibular y el propioceptivo. Porque estos también, que nosotros podamos integrar estos 7 sentidos, permiten al niño o la niña organizar su cuerpo, explorar el ambiente y construir aprendizajes significativos. Recuerden que el niño en las primeras infancias aprenden con el cuerpo, no aprenden intelectualmente sentados copiando un pizarrón, ¿sí? Y la comprensión de estas diferencias sensoriales lo que facilita, ¿sí? Es poder planificar intervenciones adecuadas y respetuosas en pos a este niño o niña, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? Bien. Hoy sí, señoras y señores, tenemos actividades de las clases 10 y 11. No me maten, pero son muchas preguntas, pero muchas, 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 muchas. Y tienen algunas actividades prácticas. Sí, no me maten. No me maten, pero, por ejemplo, de las actividades del desarrollo psicomotor, recuerden que vamos a unir también la clase 10, chiquis. Me vas a decir algo, Ingrid. Piensen que después van a salir bien duchas en el momento de atender un pacientito. La realidad es que muchas veces estos cursos se dan muy por arriba. El otro día justo estaba hablando con alguien que me decía, yo aprendí mucho más en la actividad práctica que en el curso en sí, porque lo daban tan por arriba, nos daban como, ah, sí, respondí estas preguntas y ya está, que llegaba, que después llegaba el momento y sabíamos Por ejemplo, yo, síndrome de Prader-Willi, no lo aprendí mi curso. Después, todo lo que eran neurodivergencias, hice un curso paralelo, no lo aprendí en el primer curso. Sí aprendí mucho sobre psicopatologías. Entonces, entender que después incluso yo me egresé y mi primer y síndromes genéticos tampoco lo aprendí en un diplomado. Lo vi muy por arriba. Y aparecí, tuve el primer curso y fue como, ta, 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 ¿qué voy a hacer? Incluso mi primer paciente de estimulación temprana era hipotónico, era como una gelatina el bebé. ¿Y qué me pasaba? Yo no había visto nada. Yo había visto Asperger, neurodivergencia en estimulación temprana y me cae un niño de hipotonía. Y era, ¿cómo? ¿Qué hago con este niño? Buscando en internet, preguntándole a profesores, le pregunté a una psicomotricista y ahí fue como, ah, por acá. Y tuve que volver a hacer el curso. La realidad es que yo siento que parece re pesado, pero si no tengo las herramientas y no me equivoco y aprendo acá, después cuando vaya al campo, van a decir, esta hija de su madre, Diana, no me enseñó esto y ahora quedé como una paparula delante de la familia. ¿Sí? Prefiero que se equivoquen acá, que me pregunten acá, que si yo no lo sé, lo averiguamos juntas, a que vayan ahí y estén en la nada, brindándole info a la familia y tratando de sobrellevar la situación como salga. ¿Sí? Así que nada, era mi justificación para que no me odien tanto por la cantidad de preguntas. Ah. Bien, tienen todo lo que es desarrollo psicomotor y tienen 10 preguntas y una actividad práctica, que en realidad es cortita esa. Van a ver un video, ¿sí? Pueden buscar el video que ustedes quieran. Como dije, si tienen niños, pueden aprovechar los niños y ahí identificar los tipos de movimiento, nivel de coordinación, postura, equilibrio, posibles dificultades y poder responder qué habilidades psicomotoras se encuentran desarrolladas y cuáles necesitan estimulación. Ahí ya las veo diagnosticando a todos los niños que se crucen. Luego tienen el de tono muscular, ¿sí? Que esto también es para que ustedes tengan un ojo clínico, ¿sí? Tienen 10 preguntas en tono muscular y luego una actividad práctica, ¿sí? Que, nada, vuelvo, pueden buscar en videos o pueden invitar a algún niño o niña. Sí, recuerda que yo tengo 2 niños en casa de 3 años que se los puedo prestar si le hacen alguna actividad.
están acostumbrados a las terapias también. Tienen que ver cómo, o sea, que gatee sobre una colchoneta, empujar cajas livianas, saltos controlados, caminar sobre líneas y ahí también identificar qué músculos participan, cómo regula la postura. Luego tienen el 10 preguntas de coordinación y también ahí tienen una actividad de coordinación, ¿sí? Lanzar y atrapar pelotas, ensartar cuentas, ¿sí? Como armar pulseritas, seguir ritmos con palmas, pasar obstáculos, copiar secuencias corporales. Vuelvo, busquen a cualquier sobrinito y le dicen, che, vamos a jugar a esto. Y va a ser re bueno porque ustedes tienen que, la primera práctica son con los niños alrededor de ustedes, ¿sí? Para ir perdiendo el miedo. ¿Qué habilidades coordinativas se ponen en juego? Luego lo mismo con equilibrio, 10 preguntas. eh, una actividad práctica, ¿sí? Poner una cinta adhesiva y caminar sobre la línea, mantenerse en un pie, pasar obstáculos, caminar hacia atrás, equilibrio con objetos. em, y ahí poder describir las sensaciones corporales durante el ejercicio. Luego tenemos esquema corporal, otras 10 preguntas y la actividad es reconociendo mi cuerpo, que es buscar hablar con algún niño, qué nombre es parte del cuerpo, juego frente al espejo, dibujar la figura humana. No hace falta que hagan todas, pero sí que elijan alguna, ¿sí? Por ejemplo, no sé, algún niño dibujar la figura humana. Busquen, si pueden, en ese dibujar la figura humana, busquen un niño de 2 o 3 años, háganle dibujar una figura humana, de 3 a 4 años la figura humana y uno de 6, y van a ver la diversidad de cómo van incorporando su esquema corporal a través del dibujo. Es genial esa actividad, pueden proponerla. Luego tenemos actividades motrices, también 10 preguntas. em, Ahí tienen como también una actividad, estimulación sensorial, 10 preguntas. Y ahí tienen otra actividad, integración sensorial, 10 preguntas y otra actividad, ¿sí? Y sistema propioceptivo. Hiper e hipo, les estoy avisando para que no me maten. Recursos sensoriales y ahí cerraría. ¿Eh? Sí, ¿qué te contestó? Bueno, pero tal vez es esto de cómo no nos postulemos delante del niño, a veces. Eh, Así que nada, prueben. Bueno, pero ahí puedes usar esto. Bueno, está bien, dibujemos un cuerpo humano. Y ahí vas a poder ver qué es lo que, no sé, construyamos masa y pintamos con la masa, usemos plasticola de color en vez de pincel. Puedes hacerlo en algo sentado y artístico, pintemos la caja. En vez de empujemos la caja, pintemos la caja. Uy, trae la caja para acá que me quedó muy lejos y ahí va a arrastrar la caja. Pensemos en cómo. Ah, bueno, bien, ahí tienen uno. Internet está lleno. Igual Adri hace muchas cosas artísticas y que la pueden aprovechar, chicas, por si hay algo que les queda ahí como haciendo ruidito. De, uy, ¿cómo puedo hacer esto? Pregúntenle a Adri que tiene experiencia en el arte. Y vos, Yanni, que estás haciendo el de arte terapia, Adri ya hizo el de arte terapia, así que utilizala como chivita ahí de un par de preguntas. Bueno, chiquis, ¿alguna pregunta, consulta? Sí. ¿Y por qué? Sí, a veces también es entender un poco el contexto. ¿Por qué la niña respondía si quería que se ponga triste? ¿Era porque desde ahí lograba que la mamá acceda a algo y en realidad era intolerancia a los límites? Entonces, tal vez fue sí,
Bueno, ahí está. Era como negociar de alguna manera desde la lástima los límites. Ahí hay que trabajar el empezar a poner límites y sostenerlos. Bueno, tal vez buscar esto. Depende de la edad, depende de la niña, depende de la mamá, son un montón de contextos, pero empezar a trabajar. Es necesario empezar a trabajar en cuadres y límites. Bueno, ahora no lo querés hacer porque te pones triste. Está bien, no lo hacemos ahora, pero luego hay que hacerlo. No sé, me quiero bañar. ¿Qué crees que me ponga triste? Bueno, ahora está bien, no lo hacemos ahora. Pero mira, a las 21:30 te tenés que bañar, porque es tu responsabilidad. ¿Y por qué te pondrías triste si bañarse suena lindo? Si es necesario bañarse por los micro... Empezamos a armar un discurso en el cual ellos vean, no desde manipularlos, sino realmente por qué es necesario hacer eso, ¿sí? Porque los niños de ahora tienen un montón de pensamiento crítico y cuestionan un montón la autoridad. Entonces, que entiendan a veces que la autoridad es necesaria para vivir en sociedad. ¿Sí? Pero no la autoridad a la vieja escuela de si no lo haces te doy un chanclazo, sino que puedan comprender que hay reglas que se necesitan de realizar, que hay que de llevarlas a cabo. Pues si no, va a pasar de que va a ir a la escuela y la señora le va a decir, bueno, chicos, saquen la tacita. No, yo no quiero tomar el té ahora. Quiero pintar. No, ahora hay que poner el té. ¿Y qué quieres que me ponga triste? Mira que voy a llorar muy fuerte. Sí, por eso siempre digo, es muy importante también acompañar a la familia, porque la familia se ve atravesada por un montón de situaciones que la desborda. O sea, el niño que no quiere, que hace el berrinche, y también esto de la mirada de alrededor. Si hace berrinche me va a mirar todo el barrio. ¿Y yo qué hago? ¿De qué me disfrazo? Nosotros siempre jodemos acá en mi casa porque tenemos una pequeña que medio pelo también le gusta ahí como jugar con el límite. Ella se pudo llorar, pero como si la estuviéramos moliendo a palos. Y en realidad era porque mi hermano le decía, el chocolate se come después de la comida. Y fue como si le decíamos, no sé, o sea, te estoy dando con el látigo. Y después, cuasi que entrega el chocolate y le digo, no le des el chocolate porque después lo va a seguir haciendo. Sí, pues va a seguir intentando esa estrategia. No, no, le dio el chocolate. ¿Qué sucedió ahora? Mi pequeña Esmeralda está como en un poco de apogeo de que hace una crisis, pucherito, todo y termina accediendo. Entonces eso, ellos también saben, tiro el límite, en esta aprendieron, lo voy a volver a imitar, porque aprenden, son seres de aprendizaje, ¿sí? Entonces es importante eso. Cuando realmente lo hacen por alguna molestia, porque tal vez puede ser, ¿eh? No, saludate a aquel tío. No, ese me siento incómoda. Y bueno, en ese sí poder entender de, ok, ¿por qué no? No se lo voy a hacer hacer. Pero hay otras que si tiene que ver con límites, hay que. Por eso es muy importante escuchar a cada niño y, como te decía, entender todo el contexto. No, por nada. Bien, chiquis, ¿entendieron todo? Bueno, nos vemos la semana que viene y gracias por la paciencia con el internet y todo lo que surgió luego por la tecnología.